Bueno, entonces se presentará el trabajo propuesto de la materia de análisis de sistemas de potencia. El trabajo se llama Simulación de fallas monofásicas y trifásicas en Dick Silent. Caso de estudio, topología de 6 nodos en un sistema de potencia. Los presentamos Miguel Ángel Ramírez, Andrés Felipe Escalante y quien habla Juan Sebastián Gómez. Todos somos estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces el objetivo principal de realizar el análisis de fallas es calcular las corrientes y voltajes de falla que brindan la información para poder determinar la capacidad de cortocircuito de los interruptores, la correcta coordinación de las protecciones eléctricas y la operación de la estabilidad del sistema para asegurar que el sistema no se dañe durante su funcionamiento normal o cuando algo sucede. Entonces, como contenido, pues se presentará qué son las corrientes de cortocircuito, qué tipos de falla hay, que hay asimétricas, simétricas y asimétricas. Las simétricas hay trifásicas y las asimétricas monofásicas y bifásicas. Se presentará el caso de estudio y la bibliografía. Entonces, las corrientes de cortocircuito, o más comúnmente conocidas como fallas, hace referencia a cuando el aislamiento del sistema no funciona en algún punto de este, ocasionando el desvío de la corriente como resultado. Las causas de las corrientes de cortocircuito pueden ser debido a la falla del aislamiento de los equipos, arcos eléctricos generados por factores externos, ausencia o defectos del aislamiento, errores humanos, vandalismo o animales. Los efectos que pueden causar, entonces tenemos la interrupción de la fuente que suple al sistema y destrucción de los componentes del sistema. Estos causas y efectos son algunos porque pues, pueden haber otros. Entonces se procederá a ver los tipos de falla. Debido al caso de estudio que se tiene, solo se explicarán las fallas trifásicas y monofásicas para tener en cuenta. Entonces, en cuanto a las fallas simétricas, se tienen las fallas trifásicas. Entonces, las fallas simétricas consisten en fallas trifásicas balanceadas. Esta es causada por la aplicación de tres impedancias iguales entre cada fase y la Tierra. Las corrientes de falla en cada fase son iguales en magnitud, pero de diferente ángulo. Los cortocircuitos trifásicos generalmente generan la mayor corriente de falla comparado a los otros tipos de falla. Entonces acá hay dos que son las tres líneas a tierra y las tres líneas conectadas con una impedancia de falla a tierra, como se ve en la figura 1. En cuanto a las fallas asimétricas, se tienen las fallas monofásicas. Entonces las fallas monofásicas a tierra consisten en la conexión de una fase de una red al aplicar una conexión de una impedancia de falla de una línea a tierra. Para el cálculo de las fallas asimétricas es necesario utilizar las componentes de secuencia de cada elemento en el sistema. Es necesario utilizar componentes simétricas en el análisis de este tipo de fallas debido a que el sistema presenta un desbalanceo. Los transformadores, líneas de transmisión y generadores se deben representar en sus componentes de secuencia para poder realizar el análisis respectivo. Bueno, entonces para el caso de estudio se tiene una topología de 6 nodos de un sistema de potencia con la información que se presenta en la pantalla. El esquema es el que se presenta y es el que se va a simular en Dick Silent. Entonces se procederá a realizar el esquema para poder realizar la simulación de las fallas. Por último, pues la bibliografía, por si alguien la quiere ver. Bueno, entonces se procederá a realizar el esquema del caso de estudio con los datos que están a la derecha.
Entonces lo primero que hay que hacer pues, es abrir el programa. Cuando se abre el programa aparece esta ventana. Como se hará un modelo en blanco, entonces pues creamos un proyecto desde cero. Entonces le podemos poner fallas. Luego se cuadra la frecuencia del sistema. Y se tiene esta pantalla. Cuando se tiene esta pantalla es posible incluir elementos del esquema. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar los nodos. Entonces para los nodos se escoge este icono que dice busbar y se coloca. Entonces pues el primer nodo que voy a hacer es el de pavas. Entonces para configurarlo pues acá se le pone el nombre. Entonces lo voy a llamar como pavas. Y el voltaje nominal es a 4.16 kilovoltios. Listo, para todos los otros nodos se hace el mismo proceso. Y pues ya se va a mostrar cómo queda el resultado. Bueno, ahora que se tienen ya todos los nodos, entonces se procederá a hacer el node slack, que el node slack es el de 2 quebradas. Entonces para hacer el node slack utilizamos este icono que se llama external grid. Lo escogemos y lo ponemos ahí. Para configurarlo pues lo abrimos y le decimos que es un tipo de barra tipo slack. No hay que definirle ni potencia ni activar ni reactivar y se deja en un PU. Bueno, ahora se procederán a hacer las líneas de transmisión. Entonces para las líneas de transmisión primero vamos a hacer la que va desde 2 quebradas a Esmeralda. Entonces para hacer las líneas de transmisión se pone este icono que dice line. Se coloca el punto desde 2 quebradas hasta la Esmeralda. Luego para modificarla le pones en basic data. Entonces le vamos a poner línea de 2 quebradas a Esmeralda. Luego escogemos por el tipo de línea que es, entonces escogemos acá. Como son líneas que están de 18-30 kilovoltios, entonces está en esta carpeta. Escogemos de aluminio. Entonces la que va desde 2 quebradas a la Esmeralda es de 500 rm y que sería esta. La longitud de la línea es de 28 kilómetros y hay dos líneas en paralelo. Y ya. Entonces se procederá a hacer lo mismo para todas las otras líneas. Ahora que se tienen ya las líneas, entonces se procede a hacer los transformadores. Entonces para el transformador, pues como es de bidevanado, entonces lo tomamos de acá a acá, tomamos de acá a acá. Le ponemos trafo 1. Y lo escogemos con las especificaciones que nos dicen. Entonces le ponemos acá, ponemos 60 Hz, industrial, de 22 a 416 y el que va de Esmeralda a Pavas son 4 en paralelo. Bueno, por último se procederá a poner las cargas. Entonces para las cargas se toma acá General Load. Para configurarla se pone doble clic. Entonces digamos le ponemos carga P de carga Pavas. Y pues le ponemos la potencia activa y reactiva que nos dice acá. Entonces en Pavas tiene 8 megas de activa. Y son
6 de reactivo. Y ahora que tenemos el circuito con todos los parámetros que nos dieron, se procede a simular para verificar el funcionamiento que hay. Entonces se hace el flujo, la simulación de flujo, y pues estos son los valores que ya bueno, entonces ya se procede a realizar la simulación de las fallas eh, realizadas por mis compañeros. Mi nombre es Andrés Escalante y les voy a mostrar lo que es la simulación de la falla trifásica, ¿sí? Pero pues para tal caso, pues primero vamos a hablar un poco de lo que estamos viendo en pantalla, que es el resultado de la simulación del flujo de potencia. Entonces, como vemos, hay unos elementos que están conformando el sistema, que toman unos colores, ¿sí? Como vemos, hay unos colores azules, verdes, naranjas, ¿sí? Para los colores que son entre amarillo, naranja y rojo, esto quiere decir que o sea, el elemento está trabajando por encima de los valores nominales, ¿sí? Y los, los colores que son azules, verdes, ¿sí? Están trabajando por debajo o igual al valor nominal. Entonces, pues esto también podemos verlo dando clic en el bloque de leyenda de colores. Entonces damos clic y nos, nos arroja o nos ilustra lo que es lo que les acabo de comentar, ¿sí? Bueno, para dar inicio a lo que es la simulación del cortocircuito, entonces primero que todo vamos a ir acá en esta flechita verde y daremos en simulación RMS, ¿sí? Listo. Luego de eso vamos a darle en esta parte donde dice editar simulación o eventos, ¿sí? Entonces acá vamos a crear el primer evento, que va a ser el cortocircuito. Entonces vamos a agregarlo en nuevo objeto. Listo. Entonces vamos acá a seleccionar lo que es cortocircuito, evento de cortocircuito. Damos OK y nos arrojará esta ventana. Entonces acá vamos a darle un valor. ¿Cuándo va a iniciar, digamos, el cortocircuito? Entonces vamos a darle valor de un segundo. Al segundo, o sea, cuando empieza el sistema, al segundo se va a presentar el cortocircuito. Entonces acá vamos a darle en tipo de falla. Entonces vamos a darle falla trifásica y objeto, hace referencia a en qué lugar lo vamos a colocar. Entonces vamos a darle clic acá, vamos a darle seleccionar y vamos a seleccionar lo que es el nodo de Virginia. Damos OK, nuevamente OK, listo. Luego vamos a crear otro evento, que será la apertura de las protecciones, ¿sí? Después del cortocircuito. Entonces vamos a darle en evento de switcheo. Listo, damos OK. Luego vamos a darle un valor. Entonces va a iniciar al 1.1 segundos, ¿sí? O sea, después del cortocircuito. Entonces la acción, pues se van a abrir las protecciones. Y acá en el elemento, entonces vamos a seleccionar lo que es el nodo. Entonces nodo Virginia. Listo, OK. Y acá, pues todas las fases, ¿sí? Bueno, ahora OK nuevamente. Listo, acá ya tenemos relacionado lo que van a ser los eventos, ¿sí? Cuando ocurra la falla. Entonces daremos close. Bueno, ahora ya establecido lo que fueron los eventos, entonces vamos a ir al nodo de Virginia. Lo seleccionamos, damos clic derecho, vamos a Define y luego vamos a resultados de simulación RMS. Damos clic, vemos que una vez nos
de manera automática nos agrega lo que es el nodo. Entonces luego seleccionamos variable selection y acá vamos a seleccionar las variables que queremos ver. Entonces acá, como vemos ya de manera predeterminada, por decirlo, la variable que hace alusión al voltaje ya está definida. Entonces lo que nosotros queremos ver también es la corriente de cortocircuito. Entonces en esta parte vamos a simulación RMS, la seleccionamos y buscamos lo que es el cortocircuito, corriente de cortocircuito, la cual vendría siendo esta. La seleccionamos, vemos que se añadió a las variables seleccionadas, damos OK. Esto cerramos. Ahora pues también vamos a considerar también todos los nodos que tiene el sistema sin incluir lo que es el slack, ¿sí? Y pues también vamos a considerar principalmente estas líneas. Listo, entonces vamos a realizar el mismo procedimiento como lo hicimos con el nodo de Virginia. Aquí en esta parte pues vamos a ver la corriente que está aportando lo que es el nodo, los nodos que están conectados a la línea. En este caso el nodo 1 viene siendo el nodo slack y el nodo 2 es donde ocurre la falla. De igual manera pues vamos a agregar el resto de variables que deseamos observar. Bueno, acá ya hemos agregado lo que son las variables que queremos observar. Entonces ya cerramos. Entonces a continuación pues vamos a crear también lo que es una nueva página donde vamos a ver las gráficas y cómo ha sido el comportamiento. ¿Listo? Entonces damos acá, creamos una nueva página, damos en Virtual Instrument, vamos a darle el nombre de nodos, ejecutar. Ya obtenida y creada esta nueva página, damos clic acá a esta parte que parece como un relojito. Entonces damos clic, en objeto ponemos subplot, ¿sí? Y acá vamos a darle un valor de cuántas gráficas queremos que nos grafique. En este caso nosotros vamos a colocar 7 gráficas, ¿sí? Que son lo que tiene que ver con las líneas y los nodos, ¿sí? Estaremos luego daremos clic en alguna de ellas, en este caso acá, ¿sí? Acá en resultados, entonces seleccionamos, digamos vamos a analizar primero lo que son lo que es el nodo de donde ocurre la falla. Entonces vamos a All Calculation, OK, acá en elementos vamos a darle y vamos a buscar lo que es Virginia, que es el nodo donde ocurre la falla. Damos OK, luego la variable que queremos que nos grafique, vamos a empezar con el voltaje. Listo, damos un color rojo, OK, luego vamos a la que sigue, lo mismo, vamos a seleccionar Calculation y en este caso vamos a graficar lo que va a ser la corriente de cortocircuito. Vamos a darle otro color verde y acá está la corriente. OK, y de la misma manera pues vamos a agregar los demás elementos. Bueno, ya hemos agregado las demás variables, entonces en este caso en una sola hemos puesto lo que es los voltajes en los nodos. Listo, y acá en este caso es lo que es la línea que conecta el nodo slack y la esmeralda.
Luego en esta viene siendo el slack con Virginia, donde ocurre el corto. Luego esta es de la Esmeralda a la Rosa. Y por último, la Rosa y Virginia. Entonces, ya realizado esto, entonces vamos a esta parte donde hice cálculo de condiciones iniciales. Damos método de simulación RMS y ejecutamos. Bueno, ahora estamos en esta parte donde dice inicio de simulación. Listo. 10 segundos, sí. O el tiempo que se desee. O ejecutamos y vemos que Virginia entró, se realizó el corto y de una vez las protecciones desconectaron, o sea, hicieron la desconexión de los elementos que estaban asociados a él. Entonces vemos que las líneas y la carga se desconectaron. Entonces vamos a ver el comportamiento en las gráficas. Entonces vamos a enfocar un poquito mejor lo que es algunas gráficas. Vemos que esta gráfica no se nota muy bien lo que es la conexión de la Esmeralda y el no slack. Entonces damos clic acá en la escala y luego clic acá. Ya se normalizó. Ahora vamos a ampliar un poquito para ver un poco mejor. Entonces vamos a darle unos, o sea, vamos a ver cómo era el comportamiento del sistema antes de que ocurriera la falla. O sea, mirando los rangos, ¿sí? Y lo que ocurrió después de la falla. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, también pues vamos a ampliar un poquito para que se vea, digamos, un poco mejor lo que ha sido la corriente. Entonces damos clic en esta parte y se realiza como un zoom. Movemos. Listo. Y pues ya vamos a darle vamos a colocarle los valores que nos da. Ya estipulados los valores, pues vemos como antes de que ocurriera la falla, digamos en el nodo de Virginia, este venía dando un valor de voltaje en PU de 0,839 y cuando ocurre la falla y se abre, o sea, se abren las protecciones, se vuelve cero. Acá vemos lo que es el cortocircuito, que cuando ocurre el cortocircuito, entonces llega a un pico de 3,533 kiloamperios. ¿Sí? Acá vemos lo que es los voltajes en los nodos que conforman el sistema sin incluir el slack, donde vemos que cuando ocurre la falla, los nodos que más se ven afectados y donde se ve más considerablemente la disminución de su voltaje es en los nodos de la Rosa y Bosques. Luego de la falla, o sea, como se abre el sistema, se abren las protecciones del nodo, entonces se suben y se estabilizan, ¿sí? Como lo vemos en esta parte, ¿sí? Listo. Lo mismo ocurre, digamos, en estas líneas, en esta que es la que interconecta lo que es el slack y la esmeralda, y este que es la esmeralda y las rosas, donde observamos que incrementa la corriente que circula por las líneas. De la misma manera también podemos ver lo que pasa en las líneas que se interconectaban con el nodo de la falla. Entonces vemos que después de la ocurrencia de la falla, el nodo que todavía está activo, entonces contribuye una parte contribuye en corriente a la línea, como lo vemos acá en el nodo slack,
y en el nodo de la rosa. Listo, entonces así lo que se debe resaltar acá es la corriente de cortocircuito. En este caso, cuando la falla es en el nodo de Virginia, la corriente va a ser de 3,533 kiloamperios. Entonces procederemos también a realizar una falla en los demás nodos para ver cómo se comportan los demás nodos y ver cuál es la falla más significativa, o sea, cuando sí, cuál es la mayor entre entre las demás fallas. Sí. Entonces, bueno, acá hemos realizado el corto en las rosas. Entonces vemos que el valor de la corriente de cortocircuito es de 2,531. ¿Listo? Vemos acá cómo quedó. Bueno, este es el resultado de realizar la falla en el nodo de Esmeraldas, donde, donde este tiene una corriente de falla de 8,618 kiloamperios y vemos cómo se comporta el sistema. Entonces vemos acá los nodos, vemos que en el nodo Pavas se va a cero, ya que pues como vemos acá se desconecta también del sistema. ¿Sí? Y este es el demás comportamiento de las corrientes por las líneas. ¿No? Y por último realizamos el corto en, en el nodo de Pavas, donde se presenta la mayor corriente de cortocircuito, que es en este caso es de 18,187 kiloamperios. Y pues vemos cómo se comporta el resto del sistema, ¿sí? Que como se ve, digamos en lo que es las esmeraldas y, y demás, aumenta un poco lo que es el voltaje, ¿sí? Y pues vemos acá lo que son las líneas de transmisión. Sí, donde vemos es el cambio de la magnitud en las líneas de transmisión o sea, la corriente, la magnitud de corriente. Listo, y pues resaltando que donde ocurre una corriente mayor es en el nodo de Pavas, cuando ocurre el cortocircuito. ¿Sí? Y ya eso sería todo en general. Pues también hay que resaltar que para cada uno del, de los cortos, de realizar el cortocircuito en los nodos, pues hay que cambiar lo que es el evento, ¿sí? Voy a cambiarle la localización del evento. Y ya eso sería todo. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y voy a seguir con la explicación de la topología de 6 nodos. En este caso pues voy a explicar falla monofásica en unas barras y su posterior visualización del comportamiento de las variables. Lo primero que vamos a hacer es crear los eventos de la falla monofásica y la apertura de las protecciones. Entonces para ello lo que hacemos es dar clic sobre el barraje que se va a hacer la falla, en este caso va a ser el barraje de la rosa, damos clic derecho, copiamos el barraje, nos vamos acá donde se pueden editar los eventos de simulación y le damos nuevo objeto, buscamos el evento, que en este caso pues va a ser evento de cortocircuito, lo seleccionamos, damos OK, se nos despliega esta pantalla en la cual pues observamos el tiempo al que se le va a asignar a la falla después de correr la simulación. En este caso vamos a coger 0.1 segundos. Acá en el objeto, como ya lo tenemos copiado, solo es pegarlo, vemos que ya quedó definido como la rosa y escogemos el tipo de falla. En este caso será una falla monofásica, sólida tierra, y acá se escoge la fase sobre la cual se quiere que se dé la falla. En este caso pues vamos a escoger la fase A, damos OK. Como vemos ya quedó creado el evento. Para el evento de apertura de las protecciones, vamos acá mismo, nuevo objeto, y buscamos evento de switcheo. Ya lo seleccionamos, damos OK, y lo mismo, nos pedirá el tiempo en el cual se abrirán las protecciones después de correr la simulación. En este caso será 0.2 segundos.
el elemento sobre el cual se va a hacer, como ya lo tenemos copiado, pegarlo, vemos que ya quedó definido, y la acción que se va a hacer sobre las protecciones, si va a ser apertura o cierre. En este caso va a ser la apertura y se va a dar sobre todas las fases. Damos OK. Como vemos, pues ya quedaron los dos eventos creados. Cambiamos el nombre. Este será apertura, protecciones, en la rosa. Y acá será falla monofásica en la rosa. Como vemos, pues ya tenemos creados los eventos para fallas monofásicas en los 5 barrajes. Vamos a tener en cuenta el nodo slack, que en este caso pues es 2 quebradas. Tenemos creados eventos para falla monofásica en el resto de barrajes y la apertura de las protecciones de cada uno, asociadas a cada uno de esos barrajes. Acá habilitamos o deshabilitamos el evento. En este caso pues necesitamos que solo esté habilitado la falla monofásica en la rosa y la apertura de las protecciones en la rosa. Y cerramos. OK, y cerramos. Listo. Ahora queremos ver gráficamente cómo va a ser el comportamiento de las variables, de todas las variables, cuando ocurre la falla en la rosa, especialmente pues del voltaje y la corriente. Lo que hacemos es dar clic derecho sobre el barraje, bosques, definimos, le damos resultados de la simulación RMS. Como vemos ya quedó aquí definido, damos doble clic y vemos que ya quedó definido en bosques. Vamos acá, simulación EMT, y buscamos en la variable que queremos ver. En este caso será corrientes, voltajes y potencias. Y buscamos sobre qué fases. Entonces en este caso va a ser el voltaje de fase en kilovoltios. Seleccionamos. Acá mismo en la fase B. Y lo mismo en la fase C. Damos OK. Listo, vemos que ya quedó creado. Cerramos y hacemos el mismo procedimiento para el transformador. Clic derecho, definir, evento de simulación. En este caso pues vemos que queda definido, doble clic y vamos a buscar las corrientes. Simulación, buscar acá corrientes voltajes sobre las fases, en este caso sobre la fase A. Entonces vemos la corriente de fase en kiloamperios. Seleccionamos, lo mismo para la fase B, lo mismo para la fase C. Listo, como podemos ver ya quedaron seleccionados los 3 parámetros que queremos observar. Damos OK. Como vemos ya quedó seleccionado. Asimismo pues realizamos cada uno de los resultados que queremos ver, especialmente pues los voltajes en los barrajes de cada uno y las corrientes que están fluyendo a través de las líneas y de los transformadores. Cerramos. Listo. Entonces ya teniendo esto podemos crear la hoja de donde vamos a realizar los gráficos. Entonces damos a insertar nueva página, creamos nueva página, le asignamos un nombre. En este caso va a ser falla monofásica en el nodo de la rosa. Ejecutamos y vemos que se nos despliega una hoja en blanco. Para ello, para crearle el gráfico, vamos a dar clic derecho, crear, y creamos el gráfico. Vemos que se da un gráfico en blanco, damos clic izquierdo sobre el gráfico y nos muestra esta pantalla. Acá vamos a seleccionar las variables que queremos ver. Entonces acá vamos todos los cálculos, el elemento que queremos ver, que en este caso va a ser el transformador 2. Damos OK, miramos las variables, tenemos las corrientes de la fase A, B y C en kiloamperios, le damos OK y ya vemos que a cada una se le asigna un color. Y damos OK. Y vemos que se proyecta. Para el otro gráfico, que veamos en la misma pantalla voltajes y corrientes, damos clic derecho, crear y crear nuevo gráfico.
y damos clic izquierdo, que vamos a ver los voltajes en el barraje, damos todos los cálculos, el elemento, en este caso va a ser el elemento, el barraje de bosques, damos OK, las variables que queremos ver, que van a ser los voltajes de fase en kilovoltios, damos OK y OK. Acá pues asignamos la escala que lo queremos ver, topología, y corremos el flujo de potencia. Vamos a iniciar la simulación, corremos el flujo de potencia, ejecutamos, vemos que se ejecuta correctamente el flujo de potencia y ejecutamos acá la simulación de los eventos de las fallas. Acá le damos un tiempo, pues le vamos a dar un tiempo de 1 segundo y ejecutamos. Como podemos ver, se da la falla monofásica sobre el barraje La Rosa y se da la apertura de las protecciones asociadas. Como podemos ver, hacia la parte derecha, entonces quedó prácticamente desconectado el sistema, por eso se ve en tonalidad más gris. Y como podemos ver en los dos cuadros, algunos valores marcan en 0. Estos valores los vamos a ver gráficamente. Vamos a ver en Virginia cómo va a ser el comportamiento de las dos variables, que son voltajes y corrientes. Miramos el lapso en el que se ve el antes, el durante y el después de la falla. Acá como podemos ver es los instantes prefalla, que vienen las ondas sinusoidales. En ese instante pues se presentan las perturbaciones debido a la falla. Como vemos, la fase A presenta, la fase A, la fase B y la fase C presentan muchas perturbaciones. La fase A disminuye su magnitud. Acá se da la apertura de las protecciones, que vuelve a mostrar perturbaciones y se vuelve a normalizar. Igualmente en el caso de la corriente, en el inicio de la falla, pues vemos que aumenta su valor, aumenta la magnitud en la fase donde está ocurriendo la falla, que en este caso es la fase A. Como podemos ver, vamos a mirar qué valor tiene esta magnitud. Como podemos ver, aumentó a 1.3 kiloamperios cuando su magnitud normal es 0.717 kiloamperios. Aumentó casi el doble de su magnitud. Y como vemos, se mantiene hasta que se da la apertura de las protecciones y así disminuye a su valor normal. Vamos a ver en dos quebradas. Vemos igual lo mismo, el voltaje casi no se ve afectado, pero en corriente sí aumenta su valor respecto a las otras fases, hasta que se da la apertura de las protecciones. Vamos a ver sobre La Rosa, que es donde ocurrió la falla. Como vemos, en los instantes de la falla, vemos que el valor de la fase A en voltaje tiende a 0. Los valores de las otras dos fases pues presentan perturbaciones al inicio y aumentan sus valores hasta que se da la apertura de las protecciones y ahí tienden a 0. Acá en la corriente vemos que en el instante de falla presenta mucho ruido y aumentó bastante su valor en magnitud. Vamos a mirar en cuánto está el valor en la magnitud. Miramos el valor de magnitud, observamos que está en 0.843 kiloamperios cuando su valor normal de magnitud, acá en este punto comparado con la otra fase, es de aproximadamente 0.227 kiloamperios. Aumentó casi 4 veces su valor en magnitud y así se mantiene durante todo el tiempo hasta que se da la apertura de las protecciones. En este instante, como se abren todas las fases, pues todos los tres valores de fase, tanto en corriente como en voltaje, tienden a 0. Vemos sobre bosques. Vemos que al inicio de la falla, en voltaje presenta perturbación en las tres señales y el valor del voltaje disminuye considerablemente hasta que se da la apertura de las protecciones, y en corriente vemos que el valor de la corriente disminuye, de la fase A disminuye hasta que se da la apertura de las protecciones y se abre, queda totalmente fuera del sistema.
Vemos sobre esmeralda, vemos que acá va a pasar algo parecido. Vemos que el sistema al inicio pues presenta perturbaciones en la señal de voltaje, disminuye el valor de su magnitud hasta la apertura y vemos que se comporta normalmente después de la apertura de las protecciones. En corriente vemos que aumenta su valor apenas ocurre la falla, que aumenta su valor casi 4 veces respecto a las otras dos fases, y cuando se da la apertura de las protecciones tiende a cero, debido a que esta señal es la señal de la línea 2,4 que está asociada con el barraje de la esmeralda y el barraje de la rosa. Por eso es que apenas se da la apertura de las protecciones, el valor tiende a cero. Vemos en pavas, que es el nodo que está alejado de la falla, que es este. Vemos que en voltaje pues, siente las perturbaciones de la falla en la fase A, pero no aumenta ni disminuye su valor. Y cuando se da el cierre de las protecciones, pues vemos que no, solo presenta perturbaciones. En corriente, vemos que no presenta ningún cambio, no presenta eh, cambios. Y como tal en la rosa, pues como lo vimos, pues ya presenta perturbaciones en el voltaje en bosques, el voltaje en el barraje bosques, que fue el caso que explicó, hasta que se da la apertura, el cierre y la corriente sobre el transformador, vemos que disminuye hasta su valor, hasta que se da la apertura. Definiendo todas las variables, todos los eventos, pues podemos realizar las fallas monofásicas y observar su comportamiento, el comportamiento de los demás barrajes ante estas fallas. Analizando otra falla, en otro de los barrajes, pues vamos a analizar la falla sobre el esmeralda. Entonces acá habilitamos, primero pues deshabilitar las fallas que teníamos anteriormente, los eventos que teníamos anteriormente, y ahora vamos a habilitar el evento de la falla sobre la esmeralda. Y vamos a habilitar la apertura de las protecciones en la esmeralda. Listo. Como vemos ya quedaron las dos habilitadas y cerramos. No tenemos ya los eventos creados. Para la esmeralda cerramos y simulamos la falla. Corremos el flujo de potencia y ejecutamos la simulación con el tiempo de 1 segundo. Listo, quedó ejecutada. Como podemos ver, se realiza la falla monofásica y se da la apertura de las protecciones asociadas al barraje. Observamos gráficamente el comportamiento de la Virginia. Vemos el comportamiento antes, durante y después de la falla. Lo mismo, vemos que viene normal, señales sinusoidales normales. Durante la falla presenta perturbaciones al inicio y aumenta su valor de la fase A en la corriente. En voltaje disminuye hasta que se da la apertura de las protecciones y vuelve a sus valores nominales normales. En dos quebradas, que es el nodo slack, vemos que en voltaje no presenta cambios, pero en corriente sí, debido a que donde estamos realizando la falla, que es el nodo esmeralda, se encuentra directamente conectado al nodo 2 quebradas, que es donde se encuentra el nodo de referencia. Como vemos, la corriente sí presenta perturbaciones y aumenta su valor hasta aproximadamente 4 veces. Podemos ver de la siguiente manera. Damos clic acá. Vemos que está en 6.353 kiloamperios cuando su valor normal en magnitud es aproximadamente 1.447. Aumentó aproximadamente 4 veces su valor nominal. Esto es bastante. Esto afecta, este tipo de fallas pues afectan todos los equipos que están conectados al sistema.
y hasta que se da la apertura de las protecciones y los valores de la corriente pues tienden a cero. En la rosa, como vemos, voltaje, que es otro de los nodos que está directamente conectado al barraje de la esmeralda, vemos que en voltaje disminuye su magnitud considerablemente, esto acompañado pues de ruido, y después de la apertura de las protecciones vemos que ya el valor en magnitud cambió bajo respecto a como estaba antes de la falla. Acá en la corriente, durante la falla, vemos que aumenta su valor aproximadamente 4 veces. Está acompañado de ruido al inicio y al final. Y cuando se da la apertura de las protecciones, vemos que el valor de la corriente aumentó respecto a antes de la falla. En bosques, podemos ver que se presenta, antes de la falla, pues se presenta ruido, disminución en el valor de la fase A en voltaje, y en corriente también disminuye el valor del voltaje. Y vemos que después de la apertura de las protecciones disminuyeron los valores respecto a antes de la falla. Vemos en esmeralda, que es netamente donde se está dando la falla. Vemos el comportamiento, vemos que antes de la falla el valor tiende a cero de la fase A, que es donde está ocurriendo la falla, y los otros dos valores aumentan, de las otras dos fases aumentan y presentan ruidos, hasta que se da la apertura y tienden a cero. En corriente, de antes de la falla, y disminuye totalmente su valor, hasta que tiende a cero debido a la apertura de las protecciones. En pavas, que es a la parte de arriba, a la que está conectada la esmeralda, está la corriente que está fluyendo a través del transformador. Vemos que disminuye hasta que sea la apertura y el de las protecciones y queda totalmente desconectado. Lo mismo en voltaje presenta perturbaciones, disminuye su valor hasta el punto de apertura. Bueno, así ya podemos ver que es más sencillo realizar las fallas, quedando todos los eventos y asignándoles la falla correspondiente. Podemos hacer el análisis sobre cualquier nodo y observar gráficamente el comportamiento que están teniendo tanto en voltaje como en corriente cuando ocurre una falla monofásica.